gave to certain of his messengers. Dios les dio a ciertos de sus mensajeros, mirando a Juan en particular, le dio el Apocalipsis. Pero esa revelación, leemos que el título del libro es la revelación de Jesucristo. No la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo. ¿Qué es cosa interesante esa palabra? Revelación. En la forma que aparece en Apocalipsis 1:1. Es un sustantivo la palabra. Apocalipsis. Es un sustantivo, no un verbo. Es muy importante al tema, porque no se trata de una actividad que se desarrolla. ¿Qué es un sustantivo? Es una persona, cosa o lugar. Vamos justo, disculpe, se trata de la cosa. La revelación de una persona. Revelación de algún lugar. Queda perfectamente bien en la forma sustantiva o nominativa. Así lo declaró Dios. Y es uno de los pocos lugares donde Dios le dice a su siervo, lo que ves, escríbelo. No cree, mire, seamos honestos aquí. ¿No cree que al darle prioridad a lo que Dios dijo, lo de escríbelo y hazlo bien? Y el tema, esto se hará circular primero a las 7 iglesias y después continuará por mucho tiempo hasta el fin. ¿Cuántos libros de la Biblia lee usted? Donde el siervo dice, y el Señor me dijo que escribiera estas cosas ahorita mismo. Ok, no responda. Deberíamos enfocar los ojos en propio lugar, cosa que muchas veces no hacemos en cuanto a la profecía. Por muchos años de mi ministerio, he visto que la gente trata la profecía como bola de cristal. Me va a oír decir esto vez tras vez, porque me molesta. Me molesta cuando la gente toma la palabra de Dios y la trata como si hubiera desenvuelto un misterio, un cubo Rubik, que al descubrir la secuencia, se aseñorean de la gente. Se imaginan tener poderes, como aquellos en los invasores del arca perdida. Algo como aquella gente fingiendo que entiende, algo cuando en realidad, este libro entero de revelación, Daniel se refiere a este como musterión, un misterio. En su escritura, algo sellado hasta los tiempos del fin, que se abrirá cuando el Cordero, en Apocalipsis 6, empieza a abrir el libro. Y ahí vemos el principio de lo que llamamos el periodo final, o la última semana de años, del tiempo, los últimos 7 años. Así que lo que quiero evitar, y esto voy a seguir diciendo para que veamos todo bien claro usted y yo, no enseño sobre la profecía para que digan qué chévere. No enseño sobre la profecía por querer que es una bola de cristal. Enseño sobre la profecía principalmente para traernos fe, porque sabemos que si Dios ha cumplido las cosas, ya cumplió con aquellas cosas que antes eran profecía. ¿No cumplirá con más empeño las cosas venideras? Pero hay otra cosa aquí, en esto que el Señor ha puesto en mi corazón. La quiero presentar antes de continuar. Esto es, cuando dice la gente que se interesa en esas cosas de los últimos días, si no tienen, escuchen bien, porque esto lo va a torcer a alguien escuchando con par de oídos que no funcionan bien. Si declaran que les importa mucho por el amor de Cristo, quiere decir que aman mucho a sus hermanos y hermanas, tanto para decirles que regresen a Dios. Y eso se convierte en el mensaje principal. Antes que ni siquiera considere andar por otro lugar diciendo, necesito entender esta cosa aquí. Muy seguido se oye que viene la gente, los evangelistas en particular, llegan diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Usan esa palabra que hace retroceder a la gente por la discrepancia del lenguaje. En realidad fue el primer mensaje de Jesús. Metanoia, cambiar con la mente, es decir, parar de seguir nuestro camino para seguir en pos de Él. Y cuando andamos siguiendo en pos de Él, disculpe, necesito hacer esto. En 1 Juan 4:20 dice, si una persona dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si amamos a nuestros hermanos y hermanas, no significa que nuestros hermanos y hermanas son perfectos.
No significa que andarán de cierto modo o serán exactamente como nosotros. Pero el amor por los hermanos, como Cristo lo describe, y el libro entero lo define, es amar a la gente lo suficiente que en vez de actuar como si tuviese una bola de cristal meneando las manos sobre ella, se acerca a la gente con el amor de Cristo, no dándose espaldazos o ven, vamos a tomar un cafecito, sino diciéndoles acerca del hecho que Jesús va a regresar. Y habrá consecuencias para aquella gente de la tierra, fallando, no por trabajar nosotros para que venga la gente a Cristo, porque eso no hago yo, sino por fallar así como en aquellos días de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Fallaron de coger el mensaje. He conocido a gente en mi vida que, y esto es lo que me angustia el corazón, conozco a gente en este ministerio, se arranca y brinca de cabeza al precipicio de la creencia que la profecía es canal especial que Dios les ha dado. En vez de entender que Dios dice, voy a derramar mi venganza sobre la tierra. Toda maldad desde el principio del tiempo se va a corregir. Todo destinado a ser como lo intentaba Dios al principio, así será el fin. Yo Dios, no yo, sino el Dios que no cambia, sin cambio alguno en Él, se apresura para cumplirlo. Le diré la otra razón por qué predico yo hoy. Es para señalar a la gente que, y muy seguido me refiero a esto, la gente pasa por alto. Creo que antes de empezar esta jornada, no quiero la responsabilidad, la acusación que alguien me diga, pues no me dijo esto, pues se lo estoy diciendo. Jesús habla mucho de el fin de los días, el fin del tiempo. Él es mi autoridad final, si quiere. Y lo esencial de lo que hago hoy es decirle acerca de algo que va a pasar. Antes de tratar con los conceptos de anticristo, el profeta falso, estas imágenes y tipos están ahí en realidad, en la profecía. Pero necesitamos entender una cosa. Si una persona ha llegado a la fe en Jesucristo, es decir, no solamente creyendo que se levantó de la tumba y que había dicho que Él era el Señor. Además, este Jesús al cual Dios levantó, Él se levantó, ascendió y regresará. No nomás se dice por hablar. Se anticipa con el corazón. Él regresará. Dijo que regresaría y regresará. Y cuando regrese, van a pasar muchas cosas aquí. Dije en alguno de los mensajes que hace unas semanas atrás, preguntaba si se había fijado que en aquel pasaje de Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo también se preocupa por la gente muerta. No se lo quiero decir, no como creen los católicos, que pues aún andamos rezando por ellos. Se preocupa por los muertos en Cristo, no aquellos muertos fuera de Cristo, los muertos en Cristo. Eso significa que es más importante cruzar el listón enfrente que aquel circo extraño, fundamentalista que dejó atrás, donde le dice que tiene pecado en su vida que no ha confesado y porque tiene ese pecado que no ha confesado le pasa esto o aquello. Le voy a decir algo. Eso me indica que no entiende lo que significa el Calvario. El Calvario significa que con la cruz se le pagó el precio total a Dios. Todo. Los pecados cometidos antes que se convirtiera usted. Que nadie venga a condenar o golpear a ninguna persona aquí en esta sala. O aquella gente oyendo mi voz. Los hermanos o hermanas contenedores super espirituales del diablo. Santurrones diciéndole que, pues mire, tendrá que pagar el precio por lo que hizo antes de conocer al Señor. Ese es un balde de nieve. Porque si no, eso significa que lo que hizo Cristo en el Calvario no lo completó, no fue suficiente. Entiendan eso bien. La otra cosa que me vuelve loca es cuando dice la gente, pues, después de ser salvado tienes que andar de cierta manera. De ahí en adelante ya no puedes pecar jamás. Eso me indica que no entienden la definición del pecado. El pecado es simplemente lo de caer corto, de fallar de alcanzar algo. Pablo especifica en Romanos 3:23. Destituidos de la gloria de Dios. Amigos, ¿quién es la gloria de Dios? Jesucristo.
Así cualquier persona, sea hombre o mujer, diciendo que no ha pecado, es un lunático. Porque la definición de esto es lo de caer corto de la perfección, y nadie ha llegado a esa perfección, excepto el ser perfecto. Vamos a poner en orden ciertas cosas aquí. Cuando el Señor regrese, y claro que va a regresar, aunque piensen alguna gente que todo de la profecía es cosa del pasado, a esa gente se le nombra historicista. Piensan que ya pasó todo. Pues mire, si lee el libro de Apocalipsis, híjole yúchila, eso es muy problemático para mí en realidad. Si lee a Joel, Sofonías, Amos, Habacuc, mire, si lo lee todo, se refieren a cierto día. Algunos se refieren al día cuando el sol no dará su luz, la luna se ocultará, las estrellas cayendo del cielo, la gente corriendo por las calles, buscando lugar para esconderse, gritando, mejor que nos maten. ¿Ha pasado esto? ¿Pasó todo eso sin darme cuenta? No. Me preocupé por un momento, pensé, fui olvidada. Son cosas futuras que se acercan. Ahora, quiero hablar de algo que se relaciona con la revelación, cosa también de nuestros tiempos. La gente habla del juicio venidero, cuando Cristo regrese. Son dos cosas que seguido se confunden: el tribunal de Cristo y el tribunal del gran trono blanco. Pues el tribunal del gran trono blanco es para los incrédulos. Es para aquella gente que rehusó y rechazó. Para eso es, al fin del tiempo. Y con eso vamos a tratar antes de acabar el mensaje. El bima, el tribunal de Cristo, es para los creyentes y necesitamos aclarar bien lo que significa esto. Creo que la razón por tener tanto letardo en nuestra fe, ¿por qué aplazamos en nuestra vida con Cristo? Es porque nos falta una pieza del rompecabezas. No hemos envuelto nuestra mente en el concepto de ese tribunal de Cristo, donde, bueno, ahí no se da el juicio final, porque nos libra de aquel. Y como he dicho, el tribunal del gran trono blanco que vemos en el libro de Apocalipsis es para los incrédulos. Pero Pablo repetidamente nos dice que nos vamos a parar en el tribunal para dar cuentas. Hay dos palabras distintas, palabras griegas diferentes que se usan por tribunal. Y quiero que se haga bien claro, no las voy a escribir, solo se las doy. La primera, y no voy a tratar con esta hoy porque no es mi tema. Pero esa palabra es criterion. De esa viene nuestra palabra española criterio. La otra palabra, vamos a ir para mostrarla, para que sepan dónde está. Si la imaginación empieza a vagar un poco por las nubes, estira la rienda del cerebro un poco. Esa es cosa importante. Ahora entiendo que no hay apropiado entendimiento de esto. Claro que, ¿cómo pudiera importarle a usted? ¿Por qué tuviera importancia para usted saber esas cosas? Ahora, Santiago 2:6. Y claro que lo encontramos solo en Santiago, ¿cierto? Dice en Santiago 2:6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Ve que está en forma plural, ¿cierto? La palabra tribunales ahí es criterion. Esa palabra va a salir muchas veces. No es necesario repetir esto aquí. Sale otra vez en 1 Corintios 6, versos 2 y 4. Criterion Thayer en su lección dice, el instrumento o medios para juzgar a una cosa, cualquier cosa, pero piénselo mejor como un patrón. Criterio. Esa es una palabra. Me quiero enfocar aquí en la otra palabra, donde vamos a comparecer para dar cuentas. Esta palabra criterion no pertenece en este tiempo. ¿Está claro? Quiero asegurarme que lo entiendan bien. Hice referencia a Santiago 2:6 y Corintios 6:2 y 4, capítulo 6, versos 2 y 4, para esa palabra criterion. Y ahora déjelo al lado para que entiendan mejor. Ahora me voy a enfocar en la palabra bima. ¿Y esa palabra bima? Favor de voltear primero a Romanos 14. Y mientras voltean ahí, para darle una idea, bima en el griego antiguo se usaba en los Juegos Griegos de Atena. Y se usaban para plataforma o área de árbitro que presidía y ahí premiaban a los concursantes. Piénselo de esa manera.
Es muy importante que lo piense de esa manera y en contexto. Aquí estamos, en Romanos 14. Y voy a empezar a leer por el verso 10. Disculpe por brincar medio aquí, pero quiero atravesar esta sección lo suficiente para dar un buen sentido de algo. Pablo dice en Romanos 14 y verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Qué buena pregunta, ¿verdad? Recuerda que Jesús decía, porque con el juicio que juzgáis, seráis juzgado. Y el tema, así es nuestra naturaleza humana carnal. Quiero que pongas señales aquí con la mente. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Buena pregunta. Con eso regreso a 1 Juan 4, donde trata con aquel diciendo que ama a Dios pero odia a su hermano. Ya ve que por donde quiera que voltee en la Escritura, va a encontrar el hecho que Dios usa variedad de bocas para decir la misma cosa, y la gente negando eso. Hasta por dentro de la iglesia de Jesucristo hay gente que niega eso. Dice, pero ese no es mi hermano. Mire cómo se comporta, mire cómo se viste, mire cómo habla. Bueno, le voy a leer esto otra vez. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Se me escapó una palabra o qué? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos. La palabra es todos, no algunos o solo unos pocos, todos. Compareceremos ante el tribunal de Cristo y esa palabra ahí por tribunal es bimati, bima. Porque escrito está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y ahora mucha gente hace numerosas hipótesis sobre este tribunal. Pero si alineamos cada vez que se repite esto, con un sentido perfecto se ve aquí que no es un lugar donde se juzga a los que no fueron salvados. No es un lugar donde Dios determina si alguien es salvado o no. Distingue entre los dos. No se trata de eso. Ya mismo en ese contexto, tiene ejemplo perfecto de por qué Pablo dice esto. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Ya que todos vamos a comparecer para dar cuentas de sí. También usa esa misma palabra en otros lugares. Vamos a ver por dónde aparece. Por 2 Corintios 5, y empiezo con versos 7 a 10. 2 Corintios 5, versos 7 a 10. E ignora el contenido de los crochetes, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos comparezcamos. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y voy a explicar esto aquí. La gente empapada de mocos ese texto tan mal a través de los años hasta hacernos decir, ¡ah! Pablo pudiera haber usado cualquier otra palabra por malo. En el griego hay otras palabras por malo, como kakos, y suena como caca, cacos. Ya ve, aprendió algo en griego hoy. Y ponaras o ponaro, de lo cual viene la palabra española porno, o el afín de esta, pero no usa ninguna de estas aquí. Usa la palabra en griego llamada phallus. Y dice, según lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Tengo una notita aquí porque tuve que buscar a alguien que diera definición apropiada. La encontré en un libro de Trench, quien hizo magnífico volumen del significado de las palabras con sinónimos y etcétera, y a través del Nuevo Testamento. Así que phallus dice, debajo de el mal visto de otro aspecto, no tanto por ser activo o pasivo como maligno, sino por esa calidad de bueno para nada. La imposibilidad de obtener o jamás poder sacar beneficio de algo, algo sin valor, es la noción central aquí. ¿Qué acabo de decir? Bueno, piénselo de esta manera. Es mejor entender a este pasaje como recompensa por un servicio versus pérdida de recompensa por un servicio.
Usted me dirá, pero esto es absurdo. Bueno, de eso hablamos aquí. Hablamos del juicio, del bimatos aquí, el tribunal. Vamos a elaborar, y Pablo hizo esto en otro lugar. Disculpe por hacerlo voltear por tantas páginas en su Biblia, pero vamos a 1 Corintios 3 y me lanzo otra vez al mero centro de algo. 1 Corintios 3 y verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ahora les haré pregunta. Aquellos diciendo que son colaboradores de Dios, si se empeñan para destruir la obra, si tratan de desgarrarle o hacerlo pedazos a usted, bajo el pretexto de la hermana Sal o el fulano inspector de fruta, ¿cómo pudiera ser colaboradores de Dios? ¿Nunca se pregunta esto? Ok. Me alegro que algunos de ustedes alzaron las cejas. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edificará encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare otro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Voy a repetir eso. La obra de cada hombre, cada mujer, se hará manifiesta. No trato de asustarlo, no crea que esto lo hago para espantar. Quiero despertar a algunos de ustedes pensando en su estupor que esto de la profecía o el regreso de Cristo es cosa de, oh sí, ya sabe, viene por las nubes y andaremos flotando un poco alegres como drogados o algo así, pero no va a pasar nada terrible. Pero dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y si quieres saber esa palabra, se revelará, es la misma palabra por revelación de Jesucristo, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Disculpe, pero tengo que elaborar esto aquí. Dice él, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, y siempre son los predicadores panzones usando esto aquí para decirle a la gente que no a algo. Al tema, esto no tiene nada que ver con comida, bebidas, cigarrillos o drogas. Claro. El Espíritu de Dios mora en usted. ¿Y sabe qué? Se puede hacer chequeo mental, pero nada tiene que ver con eso. Póngalo en contexto y verá lo que significa. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Acaba de decir que somos colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Luego dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, al cual sois vosotros santo es, apartado es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. ¿Qué clase de consejo es este, verdad? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí mero nos dice Pablo, voy a seguir, pero de lo que habla regresando a la bima. Aquí hablamos de cómo empezar con Cristo. Cristo es formado en nuestro corazón por medio de la fe, y la fe por el oír la palabra de Dios. Y siempre y cuando mora en la palabra de Dios y sigue escuchando la palabra de Dios. Esa es la conexión de Juan 15. El Espíritu de Dios vive en usted. En Juan 3 dice, es necesario nacer de arriba. Y con eso ahora hablamos de la recompensa. Empezando con la vida de la fe, fluyendo de usted simplemente por el hecho de entender y ver a Jesús como Mesías, pariente redentor, el único y no existe otro capaz de componer el mundo. Aquella separación causada por Adán y Eva. Y si no creen eso, por Dios, ¿qué hacemos aquí? Así que,
empieza a tomar forma. Recuerde que dijo, si alguno edificare fundación de oro, plata, piedra preciosa, bueno, al tema, estos pueden pasar por el fuego y pueden, digamos, descoriar, sin perecer. Pero las cosas como madera, heno, hojarasca, puff, desaparecen. ¿Y qué son esas cosas de madera, heno, hojarasca? Las obras de la carne. Y la gente dice, pues tengo fe, pero también necesito tener obras. Tienen mentalidad de Santiago. Y lo trágico es que al establecerse la fe, cuando la vida de fe y el Espíritu de Dios se arraigan, las obras resultan, pero no son obras hechas por usted para ganar puntos con Dios. Este fruto resulta cuando Dios fluye a través de usted. Mire, es algo muy simple, pero para que la gente entienda, complejo. La primera pregunta que me hace la gente siempre es, ¿hoy qué hacen en su iglesia? Obran. ¿Hoy qué hacen? Obran para escuchar, porque la fe viene por el oír. Y la última vez que hice chequeo, para recibirlo todo bien se necesita trabajar mucho, no como la mayoría de otras iglesias, donde solo se sientan diciendo, ya, Eso dije. Aquí se habla de algo muy específico. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dicho de otra manera, cualquier persona diciendo, mire lo que dice Dios. Dios le dirá, no es nada, que se queme todo. Por eso sigo diciendo que si Dios no lo hace, no quiero hacerlo por usted. Quiero que solo se glorifique a Dios 1000% cada vez, porque solo Él lo puede hacer como Él lo hace. Pues siempre digo que Él lo hace perfectamente, pero visto con ojos de alguien que ha experimentado su perfección, a veces pienso, ¿qué pensaba aquí? No obstante, Él lo mira como perfecto. Así que ninguno se glorifique en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, Dr. Gene Scott o Melissa Scott. Ponga su nombre aquí, o el nombre de su perro, su gato, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y ahora vamos al primer verso del capítulo 4. Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí vemos esa palabra, misterión de Dios, no misterios del oculto, no misterios de la oscuridad, misterios de la luz que Dios le dio a Pablo, diciéndole, he aquí Pablo, muéstralo, decláralo. Y eso hizo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Alguien me preguntó, ¿no le importa que la gente siempre dice cosas malas de usted? No, que sigan declarando mi nombre, porque cada vez que dicen mi nombre, pensando que dicen algo malo acerca de mí, en realidad lo que dicen es que ni saben que están diciendo esto. Jesús es magnífico. Jesús es el Salvador formidable. Jesús es el más magnífico, maravilloso consejero que se pudiera imaginar. Cada vez que alguien dice o difama mi nombre a esta iglesia, a una persona de esta iglesia, dice básicamente, Jesucristo de veras conoce quiénes son los suyos. Yo estoy de acuerdo con Pablo aquí en esto, que nadie me puede juzgar en cosa alguna, absolutamente nada. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso, esto me encanta. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y el verso final aquí, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y en caso que olvidara dónde andábamos en todo esto, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Él lo hace. ¿No ha visto a aquella gente que viene con una misión? ¿Piensa que la única misión que tienen es descubrir la oscuridad de usted? Porque saben algo acerca de usted que no es posible que lo supiera Dios, ya que son tan inteligentes, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a alguien así? Vamos. Ya sabes, son tan astutos que van a exponer su oscuridad, porque Dios pues tuvo pequeño lapsus cuando lo escogió a usted. Oye, ni piensen abrir la boca en el caso mío. Y dice que hasta que venga el Señor.
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará, quitará el velo, va a revelar las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí hablamos de la bima. No hablamos de aquel tribunal del gran trono blanco. Aquí hablamos de lo que Dios va a revelar. Y hablamos en términos de servicio y la recompensa. Porque al fin, si hablamos de la profecía, vamos a hablar de tiempos futuros y debería inquietarle. No sea como aquella gente diciendo, pues no me importa, ya estaré muerto, me va a arrebatar, andaré lejos. Debería preocuparle esto, porque todo lo que hace ahora, y no crea que hablamos de hacer y hacer cosas, sino entregarnos a Él. Romanos 12, vivir para Cristo, presentar el cuerpo en sacrificio vivo, ofreciendo de su tiempo, su dinero y su corazón. Todo se está grabando en los cielos, y si no lo cree, usted es un necio. Pero cuando alguien me dice, pero no le importa esto o aquella cosa, solo me importa una cosa, esta iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, declarándose aquí en el estandarte, centro de fe. Desde que llegó mi esposo aquí en el 1975 hasta hoy, una iglesia de guerra constante, batallando a aquella gente con sus ideas de lo que debería ser la iglesia de Jesucristo. Porque la mayor parte de la gente ha olvidado y no tiene vista del tiempo futuro. Vivimos, he dicho, en una cultura muy humanista, egocentrada, egoedificada que dice, nunca deberíamos sufrir, nunca sentir escasez, nunca nos debería pasar nada malo. Lo diré otra vez, lo dije la semana pasada. Gracias a Dios por la tribulación. No la gran tribulación, sino la tribulación. Gracias a Dios por las pruebas. Como la canción que canto aquí, le agradezco a Dios por las montañas y le agradezco a Él por los valles y por las tormentas que me hizo atravesar. ¿Por qué? Porque si nunca tuviera problemas, nunca pudiera saber que solo Él las puede resolver. Me harto de esta preposición mental diciendo que esta cosa de la profecía trata con otra cosa y nada tiene que ver conmigo. Le concierne a usted hoy mismo, entiéndalo bien, lo diré otra vez en caso de orejas sordas. Le concierne a usted ahorita mismo y por el resto de su vida, siempre y cuando tenga aire en los pulmones y con vida aquí en la tierra, declarando que Jesucristo es su Señor, su Salvador y su amo. Le concierne a usted. A esto lo tenemos que ver claramente. ¿Qué pasa aquí? Somos justificados por la fe. Y punto. Hablamos de cuando seremos presentados ante Dios, compareciendo ahí por los méritos de Cristo. Y si dice alguien, pues para determinar lo bueno y lo malo, no. Para determinar su gerencia ahí, se repartirán las recompensas. Ahora aquí vamos a colgar un poco de carne al hueso. A ver qué pasa. Vamos al Evangelio de Mateo. Empezando por Mateo 24. Y brinco hasta el verso 29. Quiero saltar por encima de esta sección hasta llegar donde Jesús habla diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y el sol oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. ¿Ya ha pasado esto? Bueno, solo chequeo. Tal vez hubiera pasado y algunos de ustedes lo vieron mientras que nosotros dormíamos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, todos los suyos. Él los llamará consigo. Por eso dije que para el enseñar sobre la profecía, lo primero que debemos hacer es tirar ancla. Yo no voy a ser uno de aquellas personas sobre las cuales Dios va a derramar su ira, porque en Romanos 8 dice, para aquellos en Cristo ninguna condenación hay. Dios
Yo no voy a comparecer en aquel gran trono blanco, con el cual trataremos antes de que se acabe este mensaje, sino mi salvación. Esto no es cosa de ya salvado, salvado para siempre. Siempre y cuando permanezca yo como una habitación de fe, Él permanece en mí. Yo por fe cruzo la línea al fin. Mi salvación en el bima de Cristo no se pone en tela de juicio. Esto voy a explicar un poco al brincar por aquí. Y voy a brincar por buena porción, aquí, hasta el verso 36. Pero del día, aún estamos en Mateo 24, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esencialmente como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora escuchen, esto no va a pasar mañana, ni la próxima semana, porque hay muchos otros eventos que tienen que ocurrir primero. Mucho en la esfera política, territorial, geográfica. Muchas cosas tienen que pasar antes de que pase esto. Nadie sabe precisamente, pero tenemos suficiente información aquí para saber que tienen que ocurrir ciertas cosas. Así que no se azorre y diga, oh no, ¿cómo me vestiré? ¿Cómo me verán? ¿Cómo saldrá todo? No va a ocurrir ahorita mismo. Aunque sí hay admonición aquí. Y dice en verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y los llevan a algún lugar al tema. Los llevan a un campo de batalla. Trataremos con esto en otro mensaje. Y dos, dice el King James. Noté que fue escrito en cursiva. Y dos mujeres estarán moliendo. Mujeres estarán. Está escrito en cursiva porque no está en el original. Pero lo que se escribió ahí está en género femenino. Y creo que podemos asumir que hubo género femenino por ahí. Dos estarán moliendo en un molino. Ni se metan por ahí. La una será tomada y la otra será dejada. ¿A cuál baño se mete usted? Yo no sé. Velad. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que esta es una admonición para velar, estar listo. Por lo tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora brinquemos al capítulo 25, el primer verso, porque esto empieza a definir el concepto más. El significado de este bima en tiempo futuro. ¿Y cómo se debería entender ahora? Y aquí se cuenta una parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todo esto tiene que ver con la gerencia al tema. Así que al regresar al concepto del bima y las recompensas, es una de dos, la recompensa o la pérdida de la recompensa, no la pérdida de la salvación, sino la recompensa o la pérdida de lo que usted consideraba aquel trabajo maravilloso, aquellas obras y cosas que hizo y hacía, que llegaron a ser heno, madera y horazca. ¡Puf! 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Creo que hay un montón de cristianos así. No tienen aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, pues no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Pero ¿qué tipo de amor fraternal es ese? Acaba de decir que deberíamos de amar a los hermanos y a las hermanas. Escuchen bien, porque todo esto se enfoca en cómo entender la vida de la fe y en lo que nos espera en tiempo futuro. Las prudentes siempre velando, preparadas, llenas de fe, actuando en fe, viviendo por la fe. Las insensatas decían, uchila, vámonos a hacer otra cosa, esperando aquí aburre, más que una tortuga sin patas. Vámonos. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar,
para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues porque no sabéis el día y la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. De aquí sigue la parábola de los talentos. Así que primero nos da el panorama total y luego se enfoca un poco más en lo que sigue. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ya ve, Dios no le da a alguien según bueno, no conforme a su capacidad, si puede, porque Dios ya conoce su capacidad. Alguien me dijo, Dios de veras cree que usted es capaz como Abel. Qué bueno, mejor ser Abel que Caín. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo clavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí está la clave. Mire lo que pasa aquí. Yo lo subrayé en mi Biblia y dibujé un círculo muchas veces sobre esto. Después de mucho tiempo. La gente se acostumbra a pensar, pero el Señor no ha regresado. Aún no ha regresado desde aquel después de hace mucho tiempo. Vivimos en la época de después de mucho tiempo y queda tiempo para ser parte de aquel mucho tiempo. Pero después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre aquellos. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Y qué fue del fulano de 1 talento? Esto le dije a usted acerca del bima. Hablamos de la recompensa. Hablamos de ese momento ahorita. Usted ha feado muchos años, andando con el Señor muchos años, acumulando y almacenando. Siguen acumulando, pase lo que pase en la vida, contra viento y marea, y dicen, el Señor es capaz, el Señor es mi bandera, el Señor me abrirá el camino, y siguen marchando. Pero habrá gente, mucha gente como esta aquí, a quien solo se le dio solamente 1 talento. Ese talento, aunque solo 1 talento fue regalo de Dios. Algo se pudiera haber hecho con él. No traiga sus obras aquí. La gente siempre dice esto. Pues este es justo un pasaje de obras. No, no lo es. Yo hago profunda reflexión en esto, porque creo que en nuestros días hay mucha gente en la iglesia que no entienden, salen y hacen sus obras. Yo le ayudé a cruzar la calle a una señora, le ayudé a alguien con sus compras. Además hice esto. Qué bueno, pero eso no le ayudará a entrar y nada cuenta. Lo que dice aquí es que te encargué algo, te di, el Señor hablando aquí, te di una porción de mí y te la encargué mientras estabas aquí. No que si trabajaste en ella, pero la tomaste para cuidarla como si fuera el regalo, el más grandísimo que pudiera recibir. Este hombre aquí dice que, escuche lo que dice este hombre de 1 talento. Señor, te conocía que eras hombre duro, qué amable, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciaste. Piensen en esto, que si todo le pertenece a Dios, entonces ese talento también le pertenece a Dios. Este hombre ha perdido el juicio al decir, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Piensen en esto. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, pues,
el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Pero ¿qué tipo de Dios es este? Es el tipo de Dios que nos habla a usted y a mí por medio de su palabra hoy. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Después sigue y habla cuando regrese y todo eso. Este pasaje trata con el punto de ese tiempo. Y la gente hace el error de no incluir a esta gente como parte de lo que ahora llamamos la iglesia. Pero obviamente a todos ellos se les había dado algún encargo. Negociad entre tanto que vengo. Guarda eso hasta que regrese. Cuando el Espíritu de Dios fluye en una persona, todo cambia. No siempre de esta manera. Pero si permanece en la palabra por suficiente tiempo, la palabra de Dios lo cambiará para conformarlo a la imagen o semejanza de Él. Poco a poco, con tiempo, y sin que lo perciba usted. Probablemente si no ha visto a alguien por unos 5, 10 o 20 años, al encontrarlo le dirá a usted, se ve algo diferente en ti. No sé lo que es. Pero hablemos de esto acá. Cuando dice la gente, ¿y esto qué? ¿A mí qué me importa? Bueno, hablamos de aquella gente afuera de la categoría que llamamos la salvación o la iglesia. Esa gente va a comparecer en el gran trono blanco. Se ve ese pasaje en Apocalipsis 20 y verso 11. Este evento, al tema, hablamos del fin del tiempo, como lo conocemos, o como lo cuenta o lo considera Daniel y otros. Vi un gran trono blanco. Gran, blanco, gran el poder blanco, la pureza, trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Esto aquí el tema leyendo Daniel, vamos a encontrar pasaje similar en Daniel 2, donde dice que la gente se iba huyendo. Ya de veras quiero tratar con Daniel como quisiera. Paciencia. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, escrito en cursiva aquí, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. Entiéndanlo bien aquí. Cuando hablamos de esto, sí habrá derrame de juicio. Tantos temas que tratan la ira de Dios. ¿Quiénes serán los recipientes de la ira de Dios? ¿Quiénes no recibirán la ira de Dios? Pero aquí los libros fueron abiertos y dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Va a ser cosa fea. Y alguien dirá, ¿pero qué tipo de Dios pudiera darle semejante visión a Juan? Le permitiera ver y hacerle declarar todo esto. Ya perpetuadas por generaciones, y nosotros leyendo esto deberíamos estremecernos, deberíamos temblar de miedo y decir, híjole, ¿y ahora qué hago? Mejor tener grandísima confianza y decir, el Señor, como declara en el libro de Efesios, como dice, ex electo, el Señor escogió entre ciertos, usted es el escogido de Él. Y así como en la parábola de los talentos, debemos entender que llegará el tiempo en que vamos a comparecer ante el tribunal. Y lo que siempre se describe como lo bueno o lo malo que hubiéramos hecho, que si hemos hecho malas obras, no tiene nada que ver con eso. Se trata de lo bueno para nada, lo inútil. En otras palabras, ¿fuimos sus siervos útiles? Ahora entiende que antes de meterse a la profecía, debe de tener buena perspectiva de lo que le espera a cada niño de la creación. Un niño de Dios o fuera del reino de Dios. Una de dos.
O lo cree usted diciendo, es verdad, o puede decir, esto es un montón de lodo. Juan estaba solo, como lo he dicho muchas veces, en la isla de Patmos. De hambre raspaba hongos en la pared de la cueva. Tuvo alucinaciones, miraba cosas extrañas. Despertando dijo, bueno, como lo hacía aquel tipo de la telenovela Taxi, con sus ojos enormes, ya sabe. Luego escribió todo lo que había en su extraña experiencia de hongos. Pero nada va a pasar. O puede decir, todas esas cosas se pueden ver al examinar el Antiguo Testamento. No solamente que la luna y el sol no darán su luz, o que se van a caer las estrellas del cielo, o que cambiará la geografía de cierta región cuando Cristo regrese, partiendo el monte de Olivos al tocarlo con los pies. Territorios geográficos cambiarán a causa de otros eventos que pasarán en el libro de Apocalipsis, que al tema se declaran en el libro de Daniel y Sofonías, y muchas otras fuentes confirmadoras. Estos eventos van a pasar. Los números también son importantes. Cuando Dios da números diciendo, este cierto tiempo tiene que pasar, ese cierto tiempo tiene que pasar, esa cierta cosa tiene que pasar. Por eso le digo que es importante no tratar el libro de Apocalipsis o la profecía como bola de cristal. Deberíamos despertar a la iglesia del letargo. Deberíamos animar el alma para regresar a la comprensión de aquella oración de Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando empieza a despertar esa vida por dentro, no como alguien brincando de repente para hacer cosas, sino comenzando a vivir, como dice Colosenses, preeminentemente para Cristo. Eso no significa que deja su trabajo y se va a vivir a un monasterio. Tampoco significa que se mete al libro por 70 horas. Si eso quiere, es negocio suyo y el de él. Pero como solía decir el Dr. Scott, si se convierte en un cristiano, conviértase. Viva esa vida que Cristo le dio, aunque crea que es aquel tipo de un talento. Pues no tengo mucho. Pues considere esto, esa salvación que se le ha otorgado, considere como un talento encajado en vasinilla de barro que muere, pero que se va a redimir en la gloria, cuando se abrigara con forma incorruptible. Y esperamos, toda la creación gimiendo hasta aquel tiempo, anhelando eso, hasta ese tiempo, vemos por vidrio oscuro, pero dice aquí que por menos miramos a través de ese vidrio y vemos la sombra de la perfección que nos espera. Así que cuando la gente me dice, pues, ¿qué me puede decir sobre, dígame algo, una buena tentación? Lo primero que le voy a decir, y esto lo hubiera haber dicho al empezar mi mensaje. Nadie puede ver a Dios o puede venir a Dios, sino por medio de Jesucristo. La gente se mete en gran debate en esto. ¿Me quiere decir que Él es el único camino? Bueno, Él lo dijo de su propia boca. Yo, Melissa Scott, no lo dije. Jesucristo lo dijo. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Y el que por mí no entre es un ladrón y un salteador. Haga las cuentas. Cuando vino Jesús en aquellos días, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dieron una muerte de blasfemador. Les dijo a sus discípulos que se iba a levantar de nuevo y ahora, si no se hubiera levantado de nuevo, no estaríamos aquí usted y yo. Solo sería malísima broma. Pero salió de la tumba, dice el libro de Hechos, que estaban juntos dos testigos que decían, ¿por qué estaban mirando al cielo? Este mismo Jesús, de la manera que subió al cielo, de esa manera regresará Él. Juan dice, como de costumbre, ¿de qué manera regresará Él? Y la manera que regresará empieza aquí mismo, al abrirse el Apocalipsis, cuando dice que todo ojo le verá. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá. Es Apocalipsis 1:7. Y los que lo traspasaron, refiriéndose a aquellos que lo pusieron en la cruz en su día. Si quiere decir que fueron los líderes judíos religiosos, o por mano de los romanos, píntelo de la manera que quiera, no importa, excepto que confirma lo que dice Zacarías. Y mirarán al que traspasaron, y llorarán. Los judíos rehúsan a Jesús. Los musulmanes rehúsan a Jesús. Para ellos Jesús solo es uno entre muchos profetas. Y Mohammed es el profeta de Alá. Jesús no. Jesús es solo
uno de muchos profetas. Cuando tratemos con eso, vamos a hablar de cómo miran otras religiones a Jesús y a los tiempos del fin. Y les va a asombrar el hecho que desde el judaísmo hasta el islam es casi como decir, ya sabe, un minuto aquí. Eso tiene 2 patas, tiene 2 brazos, tiene cabello, tiene cabeza, tiene ojos, entonces tiene que ser un ser humano. No, no, no. Es una bandera. ¿No ves que es una bandera? En otras palabras, hay gente que aunque les ponga enfrente de ellos, aunque hiciéramos charadas y si les escribiéramos en cartitas de papel con todo eso, no lo verán. Y estos son los que al fin lo verán, si de veras son aquellos que le pertenecen a Él. Así que para nosotros en esta jornada, y usted me dirá, pero pastor, a este paso nunca vamos a llegar al libro de Apocalipsis. Bueno, óigame, voy lentamente para asegurarme que la semilla que siembro es pieza sólida, para que nadie diga, pues eso me espanta o eso me asusta. Dios no es el autor del miedo. Satanás ha hecho mucho daño con esos lunáticos allá afuera predicando su profecía, que a la gente se le caen los calzoncillos del susto. Pero para los creyentes deberíamos de decir, y esperamos la bendición de su regreso. Maranatha. Nada más que decir porque sé en quién he feado y he puesto mi vida entera en sus manos. Y una de dos, o cree todo esto, se apoya con todo su peso diciendo, me paro en esta roca. O el tema dice, pues creo que a usted le patina el coco. Bueno, veremos a quién le patina el coco al fin de los días, porque todos vamos a comparecer para dar alguna forma de cuenta de todo. Yo sé que voy a comparecer en el Bima y no en el gran trono blanco. Tal vez necesite acercarse un poco más para saber dónde va a llegar, porque aún hay tiempo. No hago llamadas al altar al tema, no le digo a la gente, oh, usted puede regresar hoy mismo, pero siempre puede regresar a Dios, mismo como dicen los profetas en tiempos antiguos. Y aquella gente pensando que ha sido demasiado mala, que han hecho excesivo mal, que hicieron desorden malísimo de las cosas. Le hablo a los siguientes del Dr. Scott, también a aquellos que ni siquiera conocen al Dr. Scott. Le hablo a cualquier persona oyendo mi voz, que han sido garroteados, condenados, puesto en ridículo, que le han dicho que no puede entrar con ellos, que no puede compartir, que no puede hacer nada, pues aquellos son los que no pueden entender que el Señor Jesucristo fue al Calvario. Pero no por los que no pueden, Él fue al Calvario para comprar el campo entero. Usted venga y entre al campo como parte de aquellos que le pertenecen a Él. Y diga como Pablo, de aquí en adelante nadie me causa molestas, yo le pertenezco a Él y voy a esperar su regreso lleno de fe, esperando ese día bendito. Ese es mi mensaje.